Hola gente, ¿están listos para otro episodio explosivo? Hoy vamos a destapar una olla de grillos que está que arde. Agárrense porque lo que les voy a contar está más caliente que una arepa en un fogón. Y aquí entra en escena Óscar Hernán Monsalve, hermano del famoso testigo Juan Guillermo Monsalve. El tipo fue claro como el agua de panela. Su hermano nunca fue paramilitar y suelta la bomba. Dice que el senador Iván Cepeda estaba detrás de todo el rollo, ofreciendo hasta un pasaje todo incluido a Argentina. Pero Óscar no se dejó camelar y no se presentó al encuentro. Y aquí es donde la cosa se pone picante, mi gente. La fiscalía, que debería ser más clara que el aguardiente, está actuando de forma rara, más rara que una fruta sin sabor. No sueltan prenda, no dan explicaciones, nada de nada, y uno aquí como detective de barrio no puede evitar preguntarse, ¿qué está cocinando la fiscalía en su caldero secreto? Por un lado tenemos a Juan Guillermo Monsalve, el testigo estrella, al que la fiscalía le ha dado un micrófono más grande que el de J Balvin en un concierto. Pero por otro lado está Óscar Monsalve, el hermano que llegó con un baldado de agua fría para apagar ese juego. Dice que todo es un show, que su hermano nunca fue parte de la película de los Parascos y que todo es un montaje de esos que ni en Netflix se ven. Y entonces la pregunta es, ¿por qué la fiscalía parece que le puso mute al hermano? ¿Por qué le dan más vuelo a una versión que a la otra? Aquí hay algo que no cuadra, algo que huele más a quemado que arepa olvidada en una estufa. Y no estamos hablando de las velitas de Navidad, sino que es un testimonio que podría cambiar el rumbo de un caso que tiene a todo el país con los ojos pelados. Y aquí viene la jugada maestra. Resulta que los detectives de la revista Semana se pusieron sus lentes de aumento y se adentraron en los archivos como Indiana Jones en busca del Santo Grial. Y ¡zas! Encontraron una joyita, un diamante en bruto que podría hacer temblar los cimientos del caso contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez. ¿Y qué creen ustedes? La fiscalía, como si hubiera tomado una poción mágica, se hizo la de la vista gorda. Sí, así como cuando te haces el dormido para no lavar los platos después de la cena. Pero esto no es cualquier cosa, mi gente. Estamos hablando de un testimonio que podría cambiar el juego, darle la vuelta al tablero y dejar a todos boquiabiertos. ¿Cómo es posible? ¿Acaso la fiscalía tiene un sombrero de invisibilidad? Nadie sabe, pero lo cierto es que están más callados que un ladrón en una biblioteca y uno se pregunta, ¿por qué le dan alas a Juan Guillermo Monsalve y le bajan el pulgar a Óscar Monsalve? Algo huele a quemado aquí y no son precisamente las velitas de Navidad. Esto es más intrigante que un capítulo de La Casa de Papel. Y así que, queridos oyentes, mantengan los ojos bien abiertos porque en este caso la verdad está más escondida que un tesoro pirata enterrado en una isla desierta. ¿Qué pasará? ¿Quién ganará esta partida de ajedrez judicial? Solo el tiempo lo dirá, pero mientras tanto, nosotros seguiremos escarbando en los rincones oscuros como buenos detectives de la información. Y así que, mis queridos compatriotas, estamos en un lío de aquellos. La fiscalía tiene que dejar de hacerse la mariposa y poner todas las cartas sobre la mesa. ¿Por qué? Porque este caso es más enredado que una madeja de lana en manos de un gato curioso. En Colombia no nos creemos ni el saludo hasta que lo vemos con nuestros propios ojos. Y este asunto con Álvaro Uribe Vélez no es la excepción. La verdad está más escondida que un billete de 50.000 pesos en el bolsillo trasero de un pantalón. ¿Quién está diciendo la verdad? ¿Quién está jugando al escondite con las pruebas? ¿Y por qué la fiscalía parece que se tomó un tinto y se quedó en la luna? Hasta que no veamos las pruebas, hasta que no rasquemos el fondo del asunto, no podemos dar nada por sentado. Así que, amigos, mantengamos los ojos bien abiertos y los oídos en alerta, porque en este juego de ajedrez judicial nadie sabe quién moverá la siguiente ficha. Y recuerden, si quieren saber más, si quieren destapar más secretos, no se pierdan nuestros próximos episodios, porque en este país la realidad supera cualquier telenovela. Hasta la próxima, gente.